De las administraciones se esperan certidumbres, no ruido ni confusión como la que se genera cuando el Gobierno central y el autonómico discrepan sobre las vacunas. Eso solo despierta en el ciudadano dudas, desconfianza, más aún en un asunto como este, tan sensible, en el que el criterio científico debería ser el único faro. Es inminente que se empiece a vacunar en Castilla y León a los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca y aún hay dudas sobre cómo se va a proceder. La Junta no ha decidido si exigirá consentimiento informado para recibir la segunda dosis de este suero, puesto que es el que ella recomienda y no el de Pfizer. Hola, ¿cómo están? Entramos en la semana clave porque se va a empezar a citar a los más de 70.000 castellanos y leoneses que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca. Y la situación es la que les describimos. 2 administraciones, 2 criterios, 2 vacunas y en el medio el que debe recibir esos sueros desconcertado. Utilizar Pfizer como segunda dosis a las personas menores de 60 años que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca. Recomendar que se solicite, como permite el acuerdo de la interterritorial, que esta segunda dosis sea con AstraZeneca. Y cuidado con los bulos sobre vacunaciones masivas que están circulando. Ante la duda debemos buscar la información en la página de SACIL. Y una vez vacunados, no olvidarse de seguir protegiéndonos y protegiendo. Es la recomendación de los sanitarios. Uno está vacunado, pero no por eso te tienes que relajar y quitarte la mascarilla. Cuando me encuentro con amigos o con mi familia que no están vacunados tampoco, pues sigo manteniendo las mismas medidas. Se presenta este lunes ante el TSJ la solicitud para limitar a 6 el máximo de personas en las reuniones que se produzcan entre la 1 y las 6 de la mañana. El tribunal deberá avalar esta restricción para que la Junta de Castilla y León pueda hacerla efectiva en toda la comunidad. A una semana para que los colegios reduzcan su horario, hay preocupación y enfado entre los padres. No en todas las provincias se está autorizando el programa Alargadores y a muchas familias les es imposible recoger a los niños a la 1. Tiene que haber alargadores. Si hay madrugadores, hay alargadores. El COVID no es más contagioso de 1 a 2 que de 7 a 9. Son piteros, buscadores de metales, una afición que crece a juzgar por la venta de estos aparatos. En Castilla y León están permitidos, pero no todos sus usos son legales. Hay redes organizadas que los emplean para expoliar yacimientos arqueológicos. El uso que se hace es para pasar un rato en el campo y disfrutar y descontaminar. Esto es como un deporte. Entre los expoliadores hay muchos tipos de personas. Hay expoliadores profesionales y luego hay otros que son detectoaficionados que generan igual de daño, lo que pasa que al no estar en redes pues es otro fenómeno diferente. Hoy hemos amanecido con muchas nubes y temperaturas frescas, pero la situación va a cambiar. Francisco. Buenas tardes, Alejandra. De hecho, la más baja de toda España se ha dado en Castilla y León, en el puerto del Pico, en Ávila, 1 grado bajo cero a mediados del mes de mayo. Las temperaturas por la tarde no van a superar los 20 grados, se va escapando ese frente por el este y van a ir saliendo el sol, subiendo las temperaturas. Estas tardes ya van a ser de manga corta, aunque por las mañanas vamos a seguir necesitando la chaqueta. Castilla y León despide hoy 2 figuras referente por su talento. En su amado Bierzo ha muerto Cristóbal Halter, genial compositor de la generación del 51. Luto en Pesquera por Alejandro Fernández, el bodeguero que hizo de esta localidad un nombre en el mundo del vino. Esa fue la propuesta que hizo esta ministra al Consejo Interterritorial, por tanto entenderá que tremendamente, digamos, razonablemente satisfecha con el comunicado que ha hecho el Comité de Bioética. Al otro lado de esa satisfacción de la ministra está el desconcierto que reina en las comunidades autónomas en esta semana decisiva. Se empieza a citar a los vacunados con AstraZeneca pendientes de una segunda dosis, pero para el Ministerio ha de ser para ponerles Pfizer y para la Junta AstraZeneca. Es más, la Junta entiende que es absurdo pedir un consentimiento informado a quienes opten por este suero, como plantea el Ministerio.
ya se debería estar inyectando la segunda dosis a los menores de 60 que la esperan. El Ministerio no encuentra ningún inconveniente, sin embargo, las comunidades no han dado el paso, porque el Ministerio insiste en Pfizer y algunas comunidades, como Castilla y León, se aferran a AstraZeneca. Recomendar que se solicite, como permite el acuerdo de la interterritorial, que esta segunda dosis sea con AstraZeneca. Lo que dice el Ministerio es que no se puede elegir, que hay que citar para poner Pfizer y esa ha de ser la norma. La excepción, repetir AstraZeneca previa firma de un consentimiento, justo al revés de lo que consideran Andalucía o Castilla y León. Creen que el riesgo es mayor al combinar marcas. Esto no tiene pies ni cabeza, porque tendría que tener un consentimiento informado, si acaso, que tampoco, sería el uso no indicado. Otro de los problemas es si se puede garantizar esa opción a los más de 70.000 que podrían reclamarla. No se sabe cuántas dosis de AstraZeneca llegarán en las próximas semanas. Ha cambiado el criterio de reparto y ya no es por grupos de edad, sino por población total. Tenemos en riesgo las segundas dosis y es más probable que tengamos que paralizar las nuevas primeras dosis. Lo que es seguro es que por discrepancias políticas ya se ha retrasado la inmunidad completa de muchos trabajadores esenciales. Y acusando esta falta de criterio único, los ciudadanos, los más de 70.000 trabajadores esenciales menores de 60 años que en Castilla y León están a la espera de esa segunda dosis y en los que se deja la decisión. Firmaré mi consentimiento para ponerme la segunda dosis de AstraZeneca. Las 12 semanas las hicimos el día 16 de mayo, o sea que ya estoy en la 13 semana y media. Vamos tarde. Sigue incrementándose paulatinamente la llegada de dosis. Hoy nuestra comunidad recibe 114.000 vacunas contra el coronavirus de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Son 4.000 más que las que nos enviaron la semana pasada. Y atentos si reciben un mensaje como este, porque se trata de un bulo. Es falso. Están circulando por WhatsApp, sobre todo en El Bierzo y Segovia, y enumeran una lista de próximas vacunaciones masivas para personas de menos de 49 años. Algo que tardará semanas en producirse porque todavía se está vacunando a la franja de 50 a 59 y completando la pauta para los grupos de edades superiores. Recuerden informarse del calendario de vacunación siempre a través de fuentes fiables para evitar bulos como este. Hay que recurrir a la página web de SACIL. Hay ganas de vacunarse y hay datos que alientan la espera. Castilla y León es la comunidad autónoma con más mayores de 60 años inmunizados contra el COVID. Un 62% de los vacunados en este grupo de edad tienen ya la pauta completa, según los datos del Ministerio de Sanidad. Le siguen de cerca Aragón, Extremadura y Galicia, que rondan también el 60%. La media de España está en torno al 52%. La vacuna lleva una dosis extra de sosiego. Sientes más tranquilidad, sabes que estás protegido en un 90 y pico %. Nada cambia en la vida de Saray cuando deja el hospital. Sigo manteniendo las mismas medidas que antes de estar vacunada, sigo usando la mascarilla. La vacunación avanza, pero aún estamos lejos de hacer vida normal. Eulalia, enfermera, hace semanas que está protegida. Tiene las mismas tareas en su turno de trabajo y poco ocio cuando termina. Las relaciones sociales no son las mismas, ni haces los mismos planes que antes, ni viajas tanto, vamos, está todo parecido. La vacuna previene la infección y evita los casos graves, pero la inmunidad 100% no está garantizada. Te vacunas y te puedes contagiar, se supone que no de la misma manera, que para eso lo quieren, para que los hospitales al final pues se liberen un poco. En la rutina de Denise, un descanso. Termino esto y nos tomamos el café. Y pocos planes más. Tenemos un poco ganas ya de salir y de estar como antes, pero no se puede. No hay abrazos, ni besos, ni reuniones multitudinarias en la vida de ninguna de ellas. Y eso que son jóvenes y ya están vacunadas. Y mientras tanto, los contagios siguen su tendencia de descenso lento. Hoy Castilla y León registra 119 positivos, 3 más que el pasado lunes y 3 fallecidos más en los hospitales. Se cumplen 15 días desde el fin
del estado de alarma desde las aglomeraciones de esa primera noche y, como se observa, no ha tenido un efecto directo en la incidencia. Hoy es de 131 puntos, 30 menos que ese día. Aún así, en las últimas fechas el descenso ha ido más despacio. El vicepresidente Igea celebra también la caída de la letalidad, pero avisa de que no se pueden dar imágenes como las de este sábado en los aledaños del Estadio José Zorrilla en Valladolid. La caída de la letalidad y de los ingresos es espectacular porque la inmunización en esos grupos de riesgo es ya muy alta. Lo que no quiere decir que no estemos teniendo casos graves de gente joven que siga ingresando, y por eso seguimos llamando a la prudencia y a evitar escenas como las que vimos este fin de semana, celebraciones multitudinarias, gente sin mascarilla. Eso no es el momento. Y hay novedades sobre la medida anunciada por la Junta para evitar botellones y fiestas en pisos de madrugada. Para limitar esas reuniones no regladas, necesita el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La solicitud se presenta este lunes y aunque fuentes del Tribunal Superior de Justicia confirman que no hay un plazo concreto de respuesta, sí transmiten que se va a intentar decidir en el menor tiempo posible. Recordamos que la Junta de Castilla y León necesita ese aval para poder poner en marcha esa medida, la limitación de las reuniones a un máximo de 6 personas entre la 1 y las 6 de la mañana. El Gobierno regional quiere con esta restricción evitar que las fiestas se desplacen a los domicilios una vez cierre la hostelería. A pesar de cierta recuperación en abril, los hoteles estuvieron aún muy lejos de 2019. No se puede comparar con el año pasado, el sector cerró por el confinamiento. En Castilla y León solo se ocupó 1 de cada 6 plazas y en España 1 de cada 5. Solo destaca León, que fue la 6ª localidad con mayor ocupación de todo el país, con un 31%. La caída de las pernoctaciones y de los viajeros fue del 75%. Luis Tudanca ha vuelto hoy a pedir una atención sanitaria de calidad para el medio rural. Lo ha hecho en Villarcayo, en la provincia de Burgos. El centro de salud de este municipio burgalés sufre déficit de profesionales desde 2019 y actualmente solo cuenta con la mitad de la plantilla de médicos. A esto se suma que su centro de especialidades se ha quedado vacío. Entre otras medidas, Tudanca ha vuelto a reclamar a la Junta un plan de ocupación de plazas de difícil cobertura y más presupuesto para la atención primaria. Le pide a Sanidad que sus propuestas no caigan en saco roto. Castilla y León es la tercera comunidad con los mejores servicios sociales de España, tras País Vasco y Navarra. Así lo refleja el índice DEC 2020, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Además, Castilla y León lidera la tabla junto a Galicia y Aragón en eficiencia para equilibrar el gasto en servicios sociales y la cobertura que estos ofrecen. El informe DEC 2020 mide, junto al grado de desarrollo de estas prestaciones, con qué nivel llegaron los servicios sociales a la pandemia. Y en general constata que ha habido un retroceso. El Auditorio de León acoge hoy un simposio sobre la calidad del aire en interiores que confirma, entre otras cosas, que en el 99% de los casos basta con abrir las ventanas para obtener una correcta ventilación sin necesidad de utilizar aparatos. Los expertos de este foro han explicado que las posibilidades de aspirar el aire que ha respirado otra persona en un espacio correctamente ventilado son inferiores al 1%. Las normas de calidad del aire en espacios interiores existen desde 1997, pero no se estaban cumpliendo. Y ha tenido que llegar la pandemia para volver a revisar estas normas sobre los niveles de la calidad del aire. El Auditorio de León expone las conclusiones de un estudio basado en la colocación de sensores en entornos públicos y privados de la capital leonesa en el último año. La principal es que en el 99% de los casos el aire mejora tan solo abriendo las ventanas. En el 99% de los casos la calidad del aire ha mejorado en todos los entornos públicos de León y además con la ventaja de que simplemente abriendo unas ventanas rápidamente se alcanzaban los niveles óptimos.
El tiempo necesario depende de cada espacio, pero basta con la ventilación natural para lograr reducir las posibilidades de respirar el mismo aire que otra persona a menos del 1%. Sabemos que las posibilidades de respirar el aire que ha respirado otra persona en 800 partes por millón estamos hablando de por debajo de un 1% y en 1000 partes por millón estamos hablando de 1,5%, que son pequeñas, una probabilidad matemática baja. Son los primeros resultados de un proyecto pionero a nivel mundial en el que se han fijado otras ciudades como Estocolmo o Florencia, un simposio en el que también se presentará un nuevo método de detección de virus en el ambiente. Hay muchos papás que a las 2 pueden llegar a coger a sus niños, pero de 1 a 2 no. Nosotros somos rural, entonces no es tan fácil llegar rápidamente a coger a los niños o pasar desde el trabajo a coger a los niños. La conciliación se vuelve a complicar en junio y hay malestar. Los colegios reducen horarios, 1 hora en infantil y primaria, y no en todos los casos las familias podrán contar con el que era hasta ahora su recurso, el programa Alargadores. Sandra Basallo, ¿qué es lo que está pasando? A partir del próximo lunes, los niños de 3 a 12 años terminan las clases a la 1 y no todas las familias pueden ir a esa hora al colegio. Antes de la pandemia, las asociaciones de padres y madres contrataban un servicio de monitor hasta que les podían recoger. Pero este año la Junta no contempla este servicio en el protocolo COVID, sí una actividad extraescolar deportiva al aire libre. Y lo que nos estamos encontrando es que hay colegios donde sí se autoriza y centros a los que no. Sobre todo se están dando estas diferencias en Valladolid, Zamora y Salamanca. Cuando los padres no pueden recoger a los hijos cuando acaban las clases, hay colegios que ofrecen una actividad extraescolar al aire libre. Hay muchos papás que a las 2 pueden llegar a coger a sus niños, pero de 1 a 2 no. Entonces ahora sí que ha crecido a lo mejor un 15, un 20% en este mes de junio. La misma necesidad tienen los padres que viven en un pueblo y trabajan en la ciudad. La gente que no tiene con quién dejar a los niños es porque no tiene familiares con quien dejar a los niños, no es que no quiera. 15 familias del CRA El Páramo de Villanubla ya tenían contratado el servicio Alargadores con el beneplácito del centro, pero la inspección educativa lo ha dejado en suspenso. Los padres no entienden por qué. Si hay madrugadores, hay alargadores. El COVID no es más contagioso de 1 a 2 que de 7 a 9. Además, tampoco se pueden quedar al comedor escolar en junio por el protocolo COVID. No se están admitiendo esporádicos a partir de que lleguen a un cierto número, a partir de que el aforo del comedor esté completo. Los padres no entienden por qué en junio y en septiembre hay 1 hora menos de clase y los profesores defienden criterios pedagógicos. Venimos de un cansancio del curso y en septiembre, porque los niños vienen de estar mucho tiempo sin unas reglas. Docentes y familias reclaman a la Junta un programa de conciliación durante la jornada reducida. El Gobierno va a dedicar 2.000 millones de euros para poner al día la formación profesional. Así lo ha anunciado la ministra de Educación, Isabel Celaá. Esta modificación se ha abordado junto a los agentes sociales y busca armonizar la transición entre formación y empleo. Está previsto que llegue en junio al Consejo de Ministros. En este plan, entre las novedades, se va a actualizar la oferta educativa hacia la digitalización y habrá una apertura internacional. Vamos a convertir el 10% de la oferta de formación profesional en bilingüe. Nuestros técnicos, con inglés, alemán, francés, serán imbatibles en un mercado laboral conectado y en una economía necesariamente globalizada e internacionalizada. Son más de 250 piezas arqueológicas que fueron expoliadas hace 30 años y que la Guardia Civil ha conseguido recuperar. 2 de ellas son piezas prehistóricas. Es la última operación del Seprona en la comunidad contra los llamados piteros. En estos momentos hay otra que está en marcha. Son casi todo gente más mayor, que ya son especialistas en estos yacimientos. También hemos tenido en los últimos casos gente joven que se está introduciendo en esta serie de acciones porque revenden estos productos en Internet. Las ventas de detectores de metales han aumentado este año un 20%. Es el hobby de cada vez más gente, ir por las playas o por el monte buscando objetos de valor, por ejemplo, monedas antiguas. Pero
Cuidado porque no se puede buscar en cualquier sitio. La legislación es clara al respecto y las multas muy elevadas. En los últimos 15 años la Junta ha abierto más de 50 expedientes sancionadores. Dicen que buscan tesoros bajo tierra. Son detectoristas, piteros. Una afición que ha crecido este último año. El número de aficionados es un poco constante, no varía demasiado. Sí que es verdad que últimamente pues, hay más aficionados. Estos sofisticados aparatos, que pueden costar entre 300 y 1.000 euros, localizan todo tipo de metales. El uso que se hace es para pasar un rato en el campo y disfrutar y descontaminar. Esto es como un deporte. 2 comunidades autónomas, Aragón y Andalucía, prohíben su uso en todos los rincones. Aquí en Castilla y León, los detectores de metales son legales. Lo que se haga con ellos puede incurrir en ilegalidad o no. estaría prohibido en un yacimiento arqueológico. Utilizarlos podría conllevar penas de cárcel y multas de hasta 150.000 euros. Pero ¿qué tendríamos que hacer si hallamos una pieza valiosa en un lugar permitido? Comunicarlo a las autoridades, preferiblemente sin extraer la pieza del entorno para no descontextualizarlo, y segundo, parar cualquier tipo de actividad. Estos cazadores de tesoros no están bien vistos entre quienes luchan por conservar el patrimonio. Encontramos nuevos yacimientos cada semana, por lo tanto no podemos decir a la gente dónde no los hay si no lo sabemos. Para ellos son una amenaza, expoliadores. Hay expoliadores profesionales de red y luego hay otros que son detectoaficionados que generan igual de daño. No hay indemnización que cubra, dicen, el daño que se ha causado. La falta de actividad este año ha puesto en una difícil situación económica a la estación de esquí de La Pinilla, en Segovia. Por eso el PSOE va a presentar una proposición no de ley en las Cortes para que la Junta le preste apoyo económico, que le ayude a salir del bache actual y garantice la viabilidad futura. Piden al presidente Mañueco que muestre con esta estación pública gestionada por un pequeño ayuntamiento la misma sensibilidad que con la empresa privada y madrileña de Navacerrada. Son imágenes de las últimas horas de ayer por la tarde en Ceuta. Un policía nacional trepó hasta este tejado para ayudar a un adolescente marroquí. El joven se rompió la pierna mientras huía para no ser deportado. Es uno de las decenas de menores que vagan sin rumbo por la ciudad autónoma. Mientras, otros 800 inmigrantes siguen a la espera de los trámites para ser repatriados a Marruecos en cuanto se localice a sus familiares. Llegaron con una crisis de la que Marruecos sigue culpando a España. El Consejo Europeo estudia esta tarde esa crisis en una cumbre en la que analiza también lo ocurrido con otro vecino incómodo. Podrían aprobar sanciones contra Bielorrusia por secuestrar un avión que viajaba de Grecia a Lituania para detener a un periodista crítico con la dictadura. Llegaban a Lituania tras estar más de 7 horas retenidos en Bielorrusia y con algunos pasajeros menos de los que iniciaban el viaje en Grecia. El periodista crítico con la dictadura bielorrusa Roman Protasevich y su novia. Cuando nos anunciaron que íbamos a aterrizar en Minsk, Roman comenzó a buscar en su equipaje y le dio a su novia un ordenador y un iPhone. Fue un error porque también han arrestado a la chica. El periodista fue detenido después de que el régimen bielorruso obligara a aterrizar el avión de Ryanair escoltándolo con un cazabombardero. Se usó como pretexto una inexistente alerta de seguridad. Bruselas exige su liberación y amenaza con tomar medidas por lo que califica como el secuestro inaceptable de un avión de una compañía europea. Podrían ir más allá de las sanciones económicas. Hay otras sanciones que se pueden aplicar, como declarar el espacio aéreo bielorruso como no seguro para la aviación civil y suspender el derecho de los aviones bielorrusos a utilizar aeropuertos de la Unión Europea o de países de la OTAN. Mientras desde el gobierno ruso se aplaude esta operación de Alexander Lukashenko. El mandatario bielorruso lleva más de un cuarto de siglo en el poder y es el último dictador que queda en Europa. Desde el año pasado crecen las protestas pidiendo democracia en Bielorrusia, pero el régimen la reprime con dureza y encarcela a sus opositores. En las Cortes de Castilla y León, el PSOE suma una nueva presidencia de una comisión de investigación, esta vez la Comisión de Medios, gracias a la pérdida de mayoría de Partido Popular y Ciudadanos. La formación naranja habla de corrupción por usar el transfugismo para lograrla, dice. Esta mañana los socialistas han presidido ya la Comisión de las Eólicas, donde 2 de los comparecientes se han negado a declarar.
Convencido absolutamente de mi inocencia, me veo sometido más de 8 años a una pena de banquillo, con lo que supone de consecuencias tanto en el desarrollo profesional como personal. Hay una indeterminación absoluta en la definición delictiva durante más de 6 años. Los arrendamientos y posterior compraventa del edificio fueron decisiones que tomó la Consejería de Economía y Empleo. Tensión en el diálogo social por la prórroga de los ERTEs por COVID. Los agentes sociales están enfrentados al ministro de Seguridad Social, que quiere traspasar ya la bonificación de las cuotas a la reincorporación de los trabajadores. Pero sindicatos y patronal defienden mantener el planteamiento actual, por lo menos hasta que pase la campaña de verano. La prórroga debería aprobarse en el Consejo de Ministros de mañana, porque este tipo de ERTEs expiran el próximo lunes. De proyecto de psicólogo a embajador internacional de la marca Dior. Es la historia de Daniel Figuero, un arandino que se ha convertido en un especialista del perfume y las fragancias. A través de su nuevo libro, Contra Perfumes, repasa sus diarios de viaje y experiencias, además de dejar varias reflexiones sobre esta industria tan potente. Una de las consecuencias conocidas de este coronavirus es que en algunos casos puede llegar a anular el olfato. Eso, sumado a esta mascarilla que nos acompaña desde hace más de un año, ha hecho que nos perdamos muchos olores y aromas que nos rodean. Creo que se ha puesto en primer lugar la importancia que tiene el olfato, que es un sentido al que no le dábamos mucha importancia. Daniel Figuero es una voz y una nariz autorizada dentro de un mundo tan subjetivo como el del olfato. A través de su libro titulado Contra Perfume, este arandino repasa los olores de su vida. Aparece por ahí la estación de Aranda de Duero porque mis abuelos vivían allí, el de las bodegas también, por ejemplo. También recuerda su etapa en Salamanca. Cerca del río, enfrente de la Casa Lis, yo estuve viviendo allí unos años y ese olor a humedad que es tan extraño. Él es uno de los 14 embajadores de Dior a nivel internacional. Empecé a estudiar psicología y mientras terminaba me metí en el mundo cosmético. Pero Daniel, ¿cuál va a ser el olor post-COVID? Sinceramente, no sé cuál es el olor que va a venir. Durante este tiempo de confinamiento se está buscando aromas que nos lleven mucho a la naturaleza, a los espacios abiertos. Confiesa que le apasiona este sentido que nos condiciona tanto, incluso aunque muchas veces no nos demos cuenta. Este fin de semana fallecía en Santander a los 88 años Alejandro Fernández, creador de los vinos Pesquera y de un grupo empresarial que le trajo en los últimos años muchos disgustos por las disputas con algunas de sus hijas. Fue uno de los bodegueros que impulsaron la denominación de origen Ribera de Duero. Hoy sus paisanos le recuerdan. Los bodegueros de la Ribera del Duero se sienten huérfanos tras el fallecimiento de Alejandro Fernández. Él fue el gran impulsor de esta denominación de origen. Incluso cuando aún no existía, ya vendía sus vinos que comercializaba con el nombre de su pueblo, Pesquera. En esta pequeña localidad vallesoletana lamentan su pérdida y solo tienen palabras bonitas y de agradecimiento hacia una persona que ha hecho tantísimo por esta zona. Él con lo que más disfrutaba era siempre, por supuesto, con una copa de vino en su pueblo y en las viñas. Él entró en el mundo del vino porque le gustaba mucho subir con sus amigos a las bodegas, beberse un jarro de vino y después de beberse el jarro de vino y merendar, cantar y disfrutar. Es un referente impresionante para el pueblo. Se ha conocido Pesquera a nivel mundial por él. Estas últimas horas están siendo de despedidas. Una de las mayores figuras de la música clásica del siglo XX ha fallecido. Se trata del compositor y pianista Cristóbal Hafter. Sus restos mortales descansarán en Villafranca del Bierzo tras una vida y obra que impresionó al mundo por su singularidad y que puso en el mapa internacional de la música clásica a Castilla y León.
En torno a las 11:30 de la mañana llegaban los restos sin vida de Cristóbal Halffter al palacio en el que residió más de medio siglo y donde su capilla ardiente ya está instalada, pero lógicamente con las restricciones por la pandemia del coronavirus. Mañana tendrá lugar su funeral entierro en la iglesia, en la colegiata de Villafranca del Bierzo, para un hombre referente de la música a nivel internacional, pero también un hombre que amaba esta tierra, Villafranca del Bierzo. Nacido en Madrid, tuvo que huir de la guerra civil trasladándose su familia a Alemania. Tras la contienda regresó a España y pasa a la historia como uno de los mayores compositores europeos de la conocida como generación del 51 en el viejo continente. Su obra mezcló la pureza clásica con la vanguardia, le hizo popular en todo el mundo. En Villafranca del Bierzo se asentó hace más de 50 años. En ella siempre dijo que reconocía un silencio especial para la creación musical junto a su también fallecida esposa Marita Caro. El consistorio ha declarado 3 días de luto oficial. Siempre eligió este castillo, siempre eligió Villafranca pues para tener sus hijos, para criarlos, para indulgarles lo que es Villafranca. Pero nos ha dejado una riquísima obra que se podrá escuchar en el futuro. Gente buena, no extraordinaria. Compuso obras para Naciones Unidas, transformó en ópera El Quijote. El cine disfrutó de bandas sonoras de su talento. Premios como la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y así hasta una veintena de carácter internacional dan un ejemplo del legado eterno para el arte del Bierzo, Castilla y León y España. La artista palentina Marina Núñez ha presentado esta mañana su exposición Vanitas en el Museo Thyssen de Madrid. Es una selección de 15 piezas entre las que se encuentran pinturas, vídeos digitales y piezas de cristal tallado con láser. Son obras multimedia que conviven con grandes maestros del museo. Para Marina Núñez, exponer en el Thyssen es un sueño hecho realidad. Sus esculturas de cristal tallado con láser dialogan con grandes maestros del museo madrileño. Tener obras no solamente en esta sala, sino sobre todo en la colección, relacionándome con los cuadros de la Pinacoteca, bueno, me parece... No puedo imaginarme una situación más alucinante, ¿no? Formato multimedia que también recupera el bodegón, género considerado menor y que ahora pasa por una reivindicación feminista. Por diferentes prohibiciones académicas y sociales, los grandes cuadros, los cuadros geniales, digamos, entre comillas, eran los cuadros de historia y mitológicos y ya no podían representarlos, porque no podían representar, por ejemplo, un hombre desnudo. Entonces les quedaban los géneros menores, los cuadros de flores, ¿no? La relación del ser humano con la naturaleza y su entorno también está presente. En esa relación de conflicto entre la naturaleza y el hombre, en casi todas las obras que hay en la exposición, lo humano no gana esa batalla, digamos, ¿no? La pandemia obligó a Marina a volver a dibujar. En un momento me quedé sin ordenador, atrapada en casa como todo el mundo, y eso me incitó a volver a pintar, que hacía bastante que no pintaba. Por otro lado me apetecía, ¿no? Pero he vuelto a hacer óleos y dibujos, digamos, aunque partan de imágenes hechas primero en el ordenador, pero luego están pintadas de manera analógica, como quien dice, ¿no? Su exposición estará en la colección permanente del Thyssen hasta el 29 de agosto. El arte multimedia nos deja la última imagen, así nos vamos esta noche, eso sí, a las 10:30. No se pierdan un nuevo programa de Me Vuelvo al Pueblo, que hoy visitará Villarrín de Campos, en Zamora, uno de los pueblos con más palomares de todo el mundo. Ahora llegan nuestros compañeros de deportes. Hasta mañana.